El sermón de hoy se llama La importancia del Espíritu Santo. Today's message is the importance of the Holy Spirit. Nosotros no le damos mucha importancia a veces a lo que el Espíritu Santo significa para nosotros. Sometimes we don't give enough importance to what the Holy Spirit means to us. No le damos la importancia que necesita el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. We don't give the importance of the Holy Spirit, the third person of the Trinity. Fíjense que hace un par de semanas yo prediqué a base del bautismo de agua. A few weeks ago, I preached about the baptism in the water. Hablé sobre el hecho de que es un mandato que Cristo nos dio. I spoke about the command that God gave us to baptize. En Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Matthew 28 verse 19 reads, Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. O sea que, hasta en este mandato que nos dio Cristo, This command that Jesus gave us, dice que tenemos que ser bautizados en el nombre del Espíritu Santo también. we have to be baptized in the name of the Holy Spirit also. Ahora, hay una diferencia There is a difference. entre ser bautizado en el nombre del Espíritu Santo To be baptized in the name of the Holy Spirit y el bautizo del Espíritu. and the baptism of the Spirit. Porque el bautizo del Espíritu es un don que Dios le da a muchas personas para que hablen en lenguas. Because the baptism of the Spirit is a gift that God gives to few people. Muchos creen que el que no habla en lengua no está lleno del Espíritu Santo. Some people believe you don't speak in tongues, you're not full of the Holy Spirit. Y son dos cosas totalmente diferentes. And there's two different things. Uno puede estar lleno del Espíritu Santo y no tener ese don. You could be full of the Holy Spirit and not have the gift of tongues. Cuando nosotros venimos a Cristo, When we come to the Lord, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. the Holy Spirit come and live in us. Así es que el que uno no hable en lenguas no quiere decir que uno no esté lleno del Espíritu Santo. Because you don't speak in tongues doesn't mean that you're not filled with the Holy Spirit. Dios tiene planes para cada uno de nosotros God has a different purpose for each one of us. y nos da diferentes dones. And He gives us different gifts. Así es que ahí está la diferencia. Por ejemplo, There is a difference, for example, yo hablé hace 2 semanas I spoke 2 weeks ago de que usted puede tener el don de hablar en lenguas that you could speak in tongues y no puede predicar and you cannot preach y no puede dar clases. and you cannot teach. Y usted puede tener el don de predicar And you could have the gift of y no preaching tener el don de hablar en lenguas. and you don't have the gift O sea of que tongues. Dios le da a cada uno el don que Dios tiene el propósito para el plan de cada uno. Therefore, God gives us the gift that we need according to our purposes. Vamos a hablar, el primer punto del día de hoy es el bautismo del Espíritu Santo. The first point today is the baptism of the Holy Spirit. Hechos 1:5 dice lo siguiente: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acts 1 verses 5 says, For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. O sea, esto se cumplió en Hechos 2, So that was accomplished in Act 1, Act 2. cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y vamos a hablar un poquito más de eso más tarde. When the Holy Spirit came and poured up among the disciples. Pero antes de eso, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Before that, when we come to the Lord, the Holy Spirit come and seal us. Efesios 1:13 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ephesians 1 verse 13 said, In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In him also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. O sea que cuando somos salvos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Therefore, when we are saved, when we give our lives to the Lord, el Espíritu Santo está en nosotros. the Holy Spirit seals us, indwells us. Ahora, necesitamos
una llenura diaria del Espíritu Santo. Now we need a daily filling of the Holy Spirit. Yo estaba predicando anoche en Fully Gospel I was preaching yesterday at Holy Gospel, y yo dije que a veces hablamos del vaso medio, si el vaso está medio lleno o medio vacío, ¿verdad? and I said that sometimes we stiff glass half full or half empty. Bueno, en este caso, In this el vaso siempre tiene que estar lleno. But in this case, the cup No has to podemos be dar de filled, lo que no tenemos. filled all the time, so we won't Y be si no able- estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos dar. The cup has to be filled all the time. If you're not full, we have nothing to share with A la others. primera iglesia cristiana que yo fui cuando me convertí, The first Christian church that I el visited, pastor dijo que tenía que rebosarse el vaso. he said that the cup has to be Para de lo overflowing. que se rebosa es lo que usted da. So the overflowing is what you share. Porque usted queda lleno todavía del Espíritu But you Santo. still feel. Porque si usted da de lo que usted tiene, se le va un poco el Espíritu Santo. If you give all you have, Pero it si está goes. rebosado el vaso, But if the usted cup is puede dar y over- mantenerse lleno del Espíritu Santo. but if the cup is overflowing, then you could share the Holy Spirit on it. Y el Espíritu Santo es la promesa que hizo Jesús de que Dios haría en nosotros después que Él se fuera. The Holy Spirit is a promise that Jesus left us, what He will do before He left. Pero nosotros, si no somos obedientes, If you're not obedient, podemos apagar el efecto que tiene el Espíritu Santo en nosotros. we could silence the Holy Spirit within us. Esto no significa que no somos salvos, That doesn't mean that we're not saved. pero necesitamos una llenura diaria del Espíritu Santo para poder caminar con Cristo de acuerdo a sus mandamientos. But we need a daily feeling every day so we could walk as the Lord command, according to His commands. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo But the baptism of the Holy Spirit es diferente, is different. porque es un don que Dios le da a ciertas personas It's a gift that God gives us some para que people hablen en lenguas. so they could speak in tongues. Pero déjame hablar un poquito en términos mecánicos, de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Let me talk a little about in mechanical terms what it is to be filled with the Holy Spirit. Vamos a hablar, ¿quiénes manejan aquí? Todos, yo creo, ¿verdad? All of us Todos ride. manejan. All of us ride. Todos los carros tienen un radiador. So all the car has a radiator. ¿Qué pasa cuando el radiador empieza a liquear? Cuando Ajá, empieza a, cuando- a gotear. What happened when the radiator start leaking? Si usted no lo repara, ¿qué sucede? If you don't repair, what will happen? Se le calienta el motor Your engine will get hot y se le daña. and it will damage. Pero si usted lo repara, But if you repair it, usted le echa el líquido que falta if you put the y el fuel carro that it camina needs, normal otra vez. then the car start running. Pues vamos a hacernos de cuenta que nosotros somos ese radiador. Let's believe that we are the radiator. Si nosotros estamos goteando del If you're- Espíritu Santo, If you're leaking the Holy Spirit, estamos perdiendo el poder del Espíritu Santo en nosotros. we're losing the power of the Holy Spirit. Entonces in our tenemos que lives. venir a Dios en arrepentimiento, We have to come to the Lord en in obediencia and obedience y llenar el tanque otra vez and fill up the tank again. para que uno sienta el efecto So de we could, estar llenos del Espíritu so we'll continue with the power of being filled with the Holy Spirit. Esto del radiador me vino ayer en la mente, no sé por qué, pero creo que trabaja en este sentido. Just the radiator come to my mind, but I could do the comparison with the Holy Porque es que Spirit. si no fuera así, entonces el goteo se vacía completamente el radiador. Right. If you ¿Verdad? continue letting the radiator, Entonces engine daña el will motor. be empty and the engine Nuestra will alma be se daña si damaged. no llenamos, no nos llenamos del Espíritu Santo. Right. Nuestro corazón se daña en ese sentido. Our soul and heart will be damaged if we don't continue filling up with the Holy Spirit. Y cuando nosotros estamos goteando, And we are leaking, permitimos que sucedan muchas cosas. we allow a lot of things to happen. Y en este caso, en el caso de un carro se daña el motor. In this Pero en el case, caso de nosotros es que hay muchas distracciones que no son de Dios. the radiator will get damaged if it keeps leaking, and our situation will Y en have otro- other circumstances. En otro sermón que di anoche hablé de algunos ejemplos y voy a usar algunos de esos ejemplos hoy también. In just the preaching, I used a few samples, and I will share them with you today. Por ejemplo, vamos de camino al trabajo en un carro For example, going on our way to work in our car, y hay un accidente horrible y nos impacientamos porque no podemos movernos. and there is an accident, we're stuck in the traffic because we can't move. Y si en el transcurso de que nos empezamos a mover alguien nos corta
¿Qué es lo primero que le viene a la mente a ustedes? Que And se while le we're corta un driving, carro somebody adelante. cut you off. How did you Cuando ya feel? usted está tarde para el trabajo. When you're already late to work. No es bueno lo que le viene a la mente a muchas It's not personas. something good that comes to your mind, right? Entonces tenemos que tener cuidado de cómo el no estar lleno del Espíritu Santo trabaja en nosotros. So we have to be careful of how, if the Holy Spirit is not working within us. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué usted dice? Dios lo bendiga quizás, ¿verdad? So when you're filled with the Holy Spirit, you wouldn't have those bad thoughts. También hablé de, usted anda en un carro con niños chiquitos y empiezan a gritar y a gritar y a gritar y a gritar. Y usted se desespera en el carro. It's like when we had small children in our car and they start crying and crying and O crying. un muchacho malcriado. Or the kid at the back talk to you. Un muchacho que empieza a vocearle a usted barbaridades que no deben de hacer porque tiene que respetarlo. And a child is rebelling against you. Usted quiere parar el carro en el medio de la carretera y con una correa y darle 2 o 3 fuetazos, ¿verdad? You want to stop the car in the middle of the road and give Pero him a esas son las piece cosas of que el your mind. demonio hace para distraernos. This is the thing the devil does to distract us. Estas son las cosas que el demonio hace para quitarnos nuestra paciencia. This is the thing that the devil used to take away our patience. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, usamos otros métodos. But if you're filled with the Holy Spirit, we'll take another attitude. Eso es lo que pasa cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. That's what happened when we're not filled with the Holy Spirit. Amen. Pero cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, But when we're baptized or the Holy Spirit, nos edificamos en oración, we edify ourselves in prayers. nos edificamos o edificamos a otros a través de esas oraciones. Or we edify others through our prayers. Fíjense que en lo que dice en primera de Corintios 14, el título que tiene, In 1 Corinthians 14, los versículos del 6 al 11, verses 6 to 8, dice, las lenguas deben ser interpretadas. it says the tongue should be interpreted. Tenemos que tener plenitud del Espíritu para manejar nuestra vida diaria, pero es diferente al bautismo del Espíritu Santo. We have to be filled with the Holy Spirit, but it's different with the manifestation of the Holy Spirit. Entonces, este bautismo del Espíritu Santo lo usamos para comunicar y edificar a otros quien Dios pone en nuestros caminos. But this baptism of the Spirit is to edify others that God put in our Lo path. usamos el bautismo del Espíritu Santo para edificar la iglesia. We use the baptism of the Spirit to edify the church. Cuando hablamos en lenguas en el medio de una iglesia When we speak in tongues in the church y service, nadie puede interpretar, and no one can interpret, ¿qué edifica eso a la iglesia? how the church is going to be edified? Nada. None. Nada. Entonces, yo tengo un amigo que dice que él simplemente ora en lenguas cuando está en su casa solo, I have a friend that he said he only prayed in tongues when he's in his home porque lo edifica. because it edify him. Pero si él habla en lenguas, su suponer en una iglesia, o él tiene que interpretar lo que él habló en lenguas, o tiene que haber otra persona que lo pueda interpretar. But if he speaks in tongues in the church service, someone has to interpret him or he has to interpret it himself. Es recomendado, y Pablo lo recomienda, It is que si se habla en recommended. lengua en la iglesia, alguien puede interpretar. It is recommended that if someone speaks in tongues in the church, somebody has to interpret it. Yo he visto a la hermana Sonia, y la voy a poner en I have La seen pantalla. Sister Sonia, que en sus oraciones a veces ha hablado en lengua y después dice, yo tengo que decir algo. I had her praying in tongues and sometime later and she Lo ha hecho varias delivered a veces. message Yo to tengo que us. decir algo. She has done it a few Y times. explica qué fue lo que el Espíritu Santo le puso en su corazón. And she explained to the church what God Eso had está put in bien her porque heart. está edificando a la iglesia. And she's delivering the message to edify it. Vamos al segundo punto, que es el poder del Espíritu Santo. The power of Hechos the Holy 1:8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acts 1:8 says, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all the Judea and Samaria, and to the end of the earth." Amen. El cumplimiento de la promesa de Cristo a los discípulos vino
en la forma del poder del Espíritu Santo. The fulfillment of the promise of God to the disciple came in the form of the Holy Spirit. El Espíritu Santo descendió en ellos como fuego The Holy Spirit descended on him as fire, y inmediatamente comenzaron a hablar en lenguas. and they immediately started speaking in tongues. Pero ¿qué sucedió con eso? Que las personas que los estaban oyendo en ese momento oyeron a los discípulos hablando en sus idiomas. But what happened was the others that were listening to the disciple, they listened to them in their own language. Habían personas ahí de diferentes pueblos, de diferentes lenguajes. There are different people of different areas, and they heard them in their Y language. todos oyeron a los discípulos hablar en sus idiomas. And all of them heard the disciples speaking in their language. El poder del Espíritu Santo se puede ver también en otras formas de nuestras vidas. The power of the Holy Spirit could be seen in other areas of our lives. Nosotros a veces podemos profetizar porque el Espíritu Santo nos habla. Sometimes we could prophesy because the Holy Spirit talks to us. Y usted no tiene que tener el don de lengua para hacer eso. And you don't have to give a tongue to do Sino it. que usted está orando y de repente el Espíritu Santo le dice, dile a tal persona tal y tal cosa. It's just that you're praying and all of a sudden the Holy Spirit tells you to deliver a message to one of your, O dile a la iglesia tal cosa. or just deliver this message to the church. Eso es parte del poder del Espíritu Santo. That's the power of the Holy Spirit. Y nosotros, dice aquí que nosotros tenemos que ser testigos. And it says here they have to be to testify. Para ser testigos tenemos que tener el poder del Espíritu Santo en nosotros. To be witnesses, we have to have the power of the Holy Spirit. Es importante que nosotros oigamos lo que el Espíritu nos dice en nuestra vida diaria. It is very important that we pay attention to what the Holy Spirit tells Cuando us in our enseñamos, daily cuando lives. predicamos, el Espíritu Santo habla a través de nosotros. And make sure that when the Holy Spirit talks through us, La forma que vivimos nuestras vidas the way we live our es un lives, testimonio del Espíritu Santo trabajando en nosotros. testify of the Holy Spirit working in us. Hechos 2, del 2 al 4, dice lo siguiente. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos, no dice bautizados, dice llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And Acts chapter 2 verse 2 through 4 says, And suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as fire, as one sat upon each of them. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Hace una semana que yo hablé de estos versículos cuando prediqué un poquito del Espíritu Santo. About a week ago I speak a little bit about these verses. Pero si ustedes leen estos versículos, ustedes se ponen a imaginarse, este recio viento fue como una tormenta que vino dentro de la casa, una tormenta de fuego que llenó a todos del Espíritu Santo. If you read these verses, you will notice that it came like a rushing mighty wind that it filled the whole house where the disciples were. Tenemos que entender We have to understand que el hablar en lenguas no es murmurar un montón de cosas que no se entienden. the gift of speaking to me is no uterine things that nobody understands. Hablar en lenguas es hablar un idioma. Speaking in tongue is a language. Entonces las personas que hablan en lenguas pueden edificar a una congregación si pueden hablar a la congregación sobre lo que el Espíritu le dijo, como le dice, como hablé ahorita. Y si no, puede edificar a una persona individual a quien el Espíritu le quiera hablar. The people that speak in tongue could edify the church, or they could individually edify others as the Holy Spirit indicate them. Fíjense, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, a veces podemos hacer cosas sobrenaturales. Look, when we are filled with the Holy Spirit, we could do sometimes things that are supernatural. Por ejemplo, usted está orando por una persona For example, y you pray usted le pone la for, mano a esa persona. Eso me sucedió a mí con una persona que tiene un tumor, y cuando yo le puse la mano yo la sentía como que se me estaba quemando. for example, one day I was praying for somebody that has a tumor, and I felt my hands were burning. Era como un fuego que yo tenía en la mano. I felt like a fire in my hand. Pero cuando yo le puse la mano a esa persona, el tumor desapareció.
But when I laid my hands on that person, the tumor was gone. Lamentablemente esa persona se ha alejado de la iglesia y ha tenido 20,000 problemas médicos después. Unfortunately, this person stopped coming to church and he has had a lot of problems. Porque cuando Dios te bendice con un Because milagro, when God bless you, un milagro, it's a miracle. Él quiere que tú respondas. She should return to church. Él quiere que tú respondas siendo obediente a su palabra. He wants you to reply being obedient to His word. ¿Quién de nosotros aquí no quiere tener el don de lenguas? Todos. Who of us doesn't want to have the gift of tongues? All of us. Pero Dios le da a cada cual de acuerdo a sus planes. But God gives the gifts according to His purpose for your life. Pero hay algo que Dios nos ha dado a todos. But there is something that God has given all of us. Y es el amor incondicional de Él. And it's His unconditional love. Entonces, ese amor nosotros podemos demostrarlo a través de estar llenos del Espíritu Santo. So this love we can show it and share it to others through the Holy Spirit. Cristo trajo ese amor consigo cuando vino a la tierra. Jesus brought this love when He came to earth. Y ese mismo amor Él lo dejó con nosotros. And the same love He shared with us. Amor es lo que Cristo nos dejó a través de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Love is what Jesus shared with us through the dwelling of the Holy Spirit Y in dice la us. palabra que a través del Espíritu Santo nosotros podríamos hacer cosas más grandes que las que Él hizo. The Word of God said that through the power of the Holy Spirit could do even more supernatural things that He did. Juan 14:12 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. John 14:12 reads, Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. Cristo prometió antes de irse que haríamos grandes cosas. Jesus promised us that we'll do greater works than He did. Pero tenemos que recordar que para hacer esto tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. But we have to remember, to do greater work, we need the Holy Spirit. Tenemos que estar llenos otra vez, lo repito una vez y 10 veces, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder hacer las obras que Cristo quiere que nosotros hagamos. We had to be filled with the Holy Spirit so we could do the greater works that Jesus did. El tercer y último punto que vamos a discutir hoy es interpretación de las obras del Espíritu Santo. The third point is the interpretation of the workings of the Holy Spirit. Primera de Corintios 14, 6 y 7 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? 1 Corinthians 14, verses 6 through 7. But now, brethren, if I come to you speaking in tongues, what shall I profit you unless I speak to you either by revelation, by knowledge, by prophesying, or by teaching? Even things without life, whether flute or harp, when they make a sound, unless they make a distinction in the sounds, how will you know what a piper play? Como dice Pablo aquí, ¿qué beneficio hay Like Paul says, what is the benefit? para aquellos que oyen algo que ellos no entienden? For some people that listen to something that they don't understand. Tú puedes profetizar en lengua, ¿quién te entiende? So if you're prophesying in tongue and I don't Si understand, nadie interpreta, nadie entiende. and nobody interpret, nobody understand, ¿Qué edifica a una persona eso? how can that edify a person? Like Dice aquí que no hay provecho, ¿verdad? there's no benefit. O sea que si no hay revelación, si no hay ciencia, dice aquí ciencia, que hay mucha gente ahora que hablan de que yo creo en la ciencia. If there is Si no no hay signs profecía o of doctrina, revelation, ¿de qué beneficio sirve el hablar en lengua? if there are signs of revelation, what's the benefit of speaking in tongues? El beneficio de hablar en lengua es edificación al que está recibiendo. The benefit of speaking in tongues is edifying the person that's listening. Entonces, nosotros tenemos,
Dice aquí, habla de los instrumentos de música. Si yo vengo y me pongo a tocar este piano, ¿qué yo toqué? It's talking about the instrumental music. If Nadie you lo play the entiende. piano, nobody Pero si Tammy understands. se para aquí a tocar el piano, ustedes todos saben lo que ella está tocando. But if Tammy comes and start playing the piano, everybody will understand what she's playing. Es lo mismo que hablar en lenguas. It's the same thing as speaking in Usted tongues. puede hablar lo que usted quiera, 20,000 juruganza, como dicen, y nadie lo va a entender. You can speak a lot of gibberish, but nobody Tiene understands que haber what you're alguien que saying. interprete. There has to be an Es interpretation. como un sonido preparado. It's like a gibberish sound. No hay provechos para nadie, ni para el que habla en lenguas a veces, si no hay edificación. There is no for no one, including the person that's speaking in tongue. Fíjense que cada instrumento, cuando se toca correctamente, hace un sonido maravilloso. Look at every instrument when you play correctly, it makes a beautiful sound. Es lo que Dios espera de nosotros a través del hablar en lengua. Un That- sonido maravilloso para aquel que recibe lo que Dios tiene para él. That is what God wants us to do when we speak into a marvelous sound, a marvelous interpretation of what we're playing. Primera de Corintios 14, 8 y 9 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. 1 Corinthians chapter 14, verse 8 through 9. For if the trumpet makes an uncertain sound, who will prepare for battle? So likewise, you, unless you utter by the tongue words easy to understand, how will it be known that is what is spoken? For you will be speaking into the air. A menos que uno no hable palabras que otro entienda, Unless you speak words that others understand. ¿cómo van a saber los demás lo que se ha dicho? How others are going to know what is being Y said. Pablo habla claro aquí. Paul is very clear here. Por ejemplo, si se están preparando para una batalla, como habla Pablo, For example, you're preparing yourself for a battle, y el sonido de batalla no sale de la trompeta correctamente, and the ¿cómo sound, sale la gente a batallar? and the sound of battle is not played out correctly on the trumpet. ¿Quiénes les gusta la película de vaquero aquí? Who likes the cows' music? Yo a veces veo películas de aquellos tiempos. Me gustan las películas viejas porque son películas que no tienen todas las cosas que se ven hoy en día. I like to watch old movies that doesn't play certain Pero things cuando that we los don't soldados see. a caballo iban a batallar, alguien tocaba la trompeta y tocaba un sonido especial que era para arrancar. Todo el mundo arrancaba cuando oía ese sonido. So I remember those movies, the trumpet was played and everybody will know they're getting ready for battle. ¿Qué pasa si ese sonido no sale? O si el que estaba supuesto a tocar la trompeta se cae muerto en ese instante y tiene que coger otro la trompeta que no sabe tocar, ¿qué va a salir de ese sonido? What will happen is the person that played the trumpet will just die. What will happen with that sound? What people will do? Nadie va a arrancar para la batalla. Nobody will run for the battle. O sea, tenemos que estar bien preparados y conscientes de lo que es el hablar en lengua. We have to be prepared and conscious of what it is to speak in tongues. Los versículos 10 y 11 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. 1 Corinthians chapter 14, verse 10 through 10. There are, it may be so many kinds of languages in the world, and none of them is without significance. Therefore, if I don't know the meaning of the language, I shall be a foreigner to him who speaks, and he who speaks will be a foreigner. Pablo está hablando del significado de hablar en lenguas. Paul is talking about the significance of speaking in tongues. Está hablando de que debe de haber un idioma. Cuando usted habla en lengua, usted está hablando un idioma conocido. Quizás usted no sabe qué idioma es cuando usted lo habla. Paul is saying that when you're speaking, you're talking a language, even though you don't know what language it is. Pero tiene que haber alguien en la iglesia en ese momento que hable ese idioma. But there should be someone in church that speaks that language and interpret it. Hace unas semanas le di el ejemplo de Chloe, que estaba hablando en lengua en una iglesia en California, y
Cuando terminó de orar, le preguntaron que si ella hablaba español. Ella dijo que no. Last Sunday, I gave you what happened to Chloe, that she was preaching and she spoke in tongues. And after the service, somebody asked her if she speaks Spanish, and she said, "No, I don't." Y le dijeron, pero usted estaba hablando en español ahora mismo. And they told her, "But you're speaking Spanish right now." O sea que ellos entendieron lo que ella estaba diciendo y ella misma no sabía lo que había dicho. Therefore, they understood what she was saying in tongue, but she didn't know herself what language she was speaking. Cuando los discípulos hablaron en lengua, le hablaron a una congregación que oyó y entendió todo lo que ellos estaban diciendo. When the disciples were speaking in tongues, they were talking to a congregation that they all understood it. Y fue tan poderoso, and it was so powerful, que dice la Biblia que alrededor de 3,000 personas vinieron a Cristo ese día. It was so powerful that the Bible said that around 3,000 people came to the Espíritu world. Santo. That's the Holy Spirit. Ese es el poder del bautismo en el Espíritu Santo. That's the holy power. The Así es que baptism vamos of a the cerrar Holy con power, esto. the Holy Spirit. Let's close with this. Efesios 5, 8 y 9 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ephesians chapter 5, verse 8 through 9. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit is all goodness, righteousness, and truth. Lo más importante que debemos recordar en el día de hoy The most important thing we should remember today es que el Espíritu Santo trae una canasta llena de bondad para nosotros. is that the Holy Spirit brings a basket full of kindness Cuando and somos gift to us habitados por Él. when we are indwelled with the Holy Spirit. Somos removidos completamente de las tinieblas We are removed from darkness y somos luz and we are en el light, Señor. and we are light in the Lord. Nosotros somos hijos de luz. We are children of light. Nosotros somos hijos de Dios. We are children of God. Somos sus posesiones más preciosas. We are the best positions. Imagínese la piedra más preciosa que puede haber. Imagine the most precious Eso stone. somos nosotros para Dios. That's what we are for God. Y recuérdense que caminar con Cristo Remember that walking with the Lord cada segundo de nuestras vidas every second of our lives, y escuchamos lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, and we listen what the Holy Spirit has for us. tenemos un renuevamiento We have a renovation, a daily renovation, porque hemos sido transformados a través del Espíritu Santo. because we're being transformed by the power of the Holy Spirit. Dios no quiso dejarnos huérfanos He didn't want to leave us y orphans, por eso nos envió el Espíritu Santo and that's why He gifted us with the Holy para Spirit. que morara en nosotros. So He dwelt on us, Y Dios quiere que nosotros seamos justos. and God wants us to be just. Y somos justos cuando escuchamos lo que el Espíritu tiene para nosotros. And we are just when we listen to what the Holy Spirit has for us. Así es que vamos a confiar en el Espíritu Santo Let's trust the Holy Spirit, y vamos a vivir una vida con Cristo. and let's live a life and walk with God. Así como Cristo vivió, murió y resucitó por nosotros, Just like Jesus died and was resurrected nosotros for us, debemos de ser obedientes we should be obedient y ser fieles a and su be palabra. faithful to His word. Vamos a vivir haciendo la voluntad de Dios Let's live our lives according to God's para que will, el Espíritu Santo siga morando y trabajando en nosotros. so the Holy Spirit will continue dwelling and working in us. Vamos a orar. Let's pray.